Hola, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Este programa es una transmisión más de Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una amiga de ustedes, servidora. Soy la doctora Marisol Martínez Reyes, especialista en Derecho de Daños, y hoy, como siempre, todos los días miércoles, vamos a tener una transmisión en donde analizaremos una sentencia emblemática que ha dado un gran giro en el tema de la reparación del daño y es precisamente el análisis de la sentencia Amparo Directo en Revisión 1329-2020, que tiene que ver con la reparación integral del daño, acuerdos reparatorios y la indemnización civil complementaria, que es un nuevo estándar de la Suprema Corte de Justicia a raíz de un caso emblemático que nos viene a platicar de ello nuestra gran invitada, Rocío del Carmen Torres Romero. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Eh, por la invitación, doctora, y muy honrada de estar aquí. Sí, mira, fíjate que a partir del año que empezamos el año 2026, estuve planeando todas estas transmisiones que dije yo, ya llevamos 6 meses prácticamente con estas transmisiones todos los días, miércoles, hablando de derecho de daños, y dije yo, ¿qué voy a hacer en este próximo año 2026? Y fíjate que se me ocurrió hacer la selección de sentencias emblemáticas que han sido como que el constructo jurisprudencial de este derecho de daños, que hoy lo llamamos así. Y dentro de esas sentencias que yo escogí, bueno, son muchas, tú has de conocer muchísimas, este, me di a la tarea de elegir las más emblemáticas, las que han sido un hito, las que han estado más presentes y sobre todo en la cuestión profesional, al menos lo que a mí concierne, las que más me han ayudado en la postulación de los casos de daños y sobre todo en los temas de representación a víctimas. Y bueno, el día de hoy, déjame, antes de entrar a presentarte formalmente y leer tu semblanza curricular, acostumbro siempre a hacer una reseña histórica de apertura sobre el tema que vamos a hablar. Y bueno, les voy a comentar que en el año 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abusos de Poder, reconociendo por primera vez el derecho a la reparación integral como una obligación del Estado frente a las víctimas. Este principio, originalmente de derecho internacional, ha sido incorporado progresivamente en los sistemas jurídicos nacionales y hoy es considerado un derecho humano autónomo y de aplicación directa en México y obligatoria para todos los jueces, gracias precisamente a las sentencias paradigmáticas que, como la que el día de hoy vamos a analizar, pues dan auge precisamente a este derecho. Y bueno, vamos a hablar de este amparo directo en revisión 1329-2020, que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la ponencia de el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que ha sido precursor en muchas sentencias que han detonado el tema de la reparación integral del daño y que marca un parteaguas en la doctrina nacional cuando establece que el derecho a la reparación integral del daño constituye, fíjense nada más, constituye una garantía estatal y un asunto de interés público, incluso cuando se trata de acuerdos reparatorios que ponen fin a la acción penal. Y bueno, para profundizar en este tema, tenemos a nuestra
invitada, que es la licenciada Rocío Torres, la cual fue abogada postulante de este caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y antes de pasar al tema, Rocío, yo quiero leer un poco de tu semblanza curricular porque me parece interesante. La licenciada Rocío del Carmen Torres Romeo es una destacada abogada con más de 38 años de experiencia en el derecho de seguros y derecho de daños. Es egresada con mención honorífica por la UNAM, postulando la tesis, la declaración en estado de interdicción de incapaces mayores de edad. Ha cursado estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Justus Semper y cuenta con múltiples diplomados, incluyendo especializaciones en juicios orales, civiles, mercantiles y derecho de seguros, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trayectoria profesional incluye como abogada interna de diferentes compañías aseguradoras y una certificación como dictaminador jurídico número 97 por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Actualmente forma parte del despacho Mi Defensor Legal SC, donde se ha especializado en litigio estratégico en seguros y responsabilidad civil, logrando sentencias emblemáticas como la que el día de hoy analizaremos. Rocío, es un gusto tenerte con nosotros y un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, muy agradecida de estar aquí y muy emocionada de poder compartir cómo se logró este asunto. Claro, pues si quieres ponnos en contexto, cuéntanos un poco de tu cliente, cuéntanos un poco de esos antecedentes que dan lugar a la presentación de esta demanda y todo ese tránsito procesal que no fue fácil, ¿eh? Leyendo ¿No? la sentencia, de verdad, fue muy difícil tu litigio y muy interesante porque llegar a la corte con tantos obstáculos, yo creo que vale la pena mucho que nos comentes. Sí, primero me gustaría establecer los antecedentes de este asunto, que siempre, desafortunadamente, los asuntos de daños empiezan con una tragedia. En junio de 2016, el señor Juan, no voy a decir los apellidos para protección de los clientes, el señor Juan iba caminando en el eje 3 a la altura de la calle de Arneses, en Iztapalapa, cuando al atravesar la calle por la zona peatonal, en la cebra, resulta que fue embestido por un vehículo. El señor Juan desafortunadamente pierde la vida en ese momento. Eh, el señor Juan era padre de familia, era un hombre joven de 40 años, deja a su concubina, la señora María, y a dos hijos menores de edad, Diego, de 14 años en ese entonces, y Mario, de apenas 11 años de edad. Resulta que el dictamen oficial dictado dentro de la carpeta de investigación determina que el responsable totalmente es el conductor del vehículo, quien no se dio el paso al peatón y iba a exceso de velocidad. Ese punto realmente no fue un elemento difícil de acreditar en cuanto al nexo causal existente entre el mecanismo peligroso y el daño causado. Eh, Antes de que, posteriormente y antes de que se convirtieran en nuestros clientes, la señora María y sus hijos llegaron a un acuerdo reparatorio. Este acuerdo reparatorio se realiza más de un año después, en noviembre del siguiente año, de 2017. Se determina el pago de una cantidad de aproximadamente 480,000 pesos. Eh, y
a través de ese acuerdo reparatorio que forma parte esencial de este asunto para todo lo que va a suceder posteriormente. En este acuerdo reparatorio, eh, ella se da por pagada de la indemnización por la reparación del daño, otorga el perdón y se da por concluido el juicio en materia penal. Repito, en este Rocío, momento, una sí, pregunta, Rocío. Este acuerdo reparatorio que se firma y se establece en esa cantidad, ¿en base a qué se fijó? ¿En base a salarios mínimos? ¿En base a los 5.000 días que marca la ley? O en base a qué? no se señala. En el Ah, acuerdo reparatorio no se señala, simple y sencillamente es una cantidad a la que llegaron. Convencieron a la señora que no tenía, bueno, sí tenía asesoría en ese momento, pero no, probablemente no era de un abogado que conociera ampliamente de la reparación del daño en materia civil. Y entonces llegan al pago de esa cantidad. Sin embargo, ya cuando la señora se convierte en nuestro cliente, lo cual se tarda un poco. Nosotros nos conocemos el asunto a través de una nota periodística, buscamos a la señora. La señora en un principio desconfiaba mucho, muchísimo, porque decía que esa cantidad que había recibido le había tenido que dar una tercera parte a su abogado, entendemos, son sus honorarios. Sin embargo, otra tercera parte se la tuvo que dar, contaba ella, al Ministerio Público. Entonces, sí, sí. Entonces, ella se queda con una tercera parte de la suma primeramente recibida. Debo señalar que la señora se encontraba enferma también, y su situación económica y su educación le impedían realmente conocer cuáles eran sus derechos en ese momento. Entonces, cuando llegamos a ella nos cuesta trabajo convencerla, sobre todo por la forma en que trabaja este despacho, en el cual nosotros vamos a resultados y no cobramos un quinto a nuestro cliente en el momento en que se lleva el juicio. Todos los gastos son por cuenta del despacho, lo cual, aunque es una ventaja, a algunas personas se les hace un elemento de desconfianza. Sin así embargo, es. con el paso del tiempo la fuimos convenciendo. Ahora, me gustaría exponer algo antes de señalar cómo es que llegamos a la demanda. O sea, una vez que la convencemos, decidimos demandar. Sin embargo, antes de señalar esta cuestión de cómo demandamos y qué elementos manejamos, me gustaría manejar un poquito de los antecedentes normativos y jurisprudenciales de la responsabilidad civil en México en forma muy general, porque es importante para establecer cuál es la secuencia que sigue este asunto. Como sabemos, desde el Código Civil de 1928 ya se maneja tanto la responsabilidad civil objetiva por riesgo creado como la subjetiva por culpa. Y desde ese entonces, en el artículo 1915, ya se establecía que la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior o bien en el pago de daños y perjuicios. Este artículo 1915, desde 1900, no establecía cómo se iba a determinar. Se considera necesario para 1940 modificar este artículo y entonces por primera vez se utiliza la Ley Federal del Trabajo para determinar la cuantificación, estableciendo sin embargo un tope de 25 pesos diarios como máximo de pago en la determinación de la indemnización. Evidentemente, en un principio, pues parecía ser una cantidad adecuada. Sin embargo, pues en el paso de los años, el incremento en los precios, la inflación,
ya resultó en un momento absurda, ridículo esta cuantía. Evidentemente había pocos juicios de responsabilidad civil, por esa razón. Para 1975 se vuelve a reformar, todavía siendo Código Civil para el Distrito y Territorio Federales. Después ya se convierte en Código Civil, se separan y se convierte en Código Civil de la Ciudad de México. Se vuelve a reformar en 1975 y en 1975 se establece ya como cuantía igual, se toma lo que disponga la Ley Federal del Trabajo para el caso de muerte, pero se establece ya un cuádruplo de esta cantidad, lo cual ya multiplica la cantidad base y hace un poco más atractivo. Sin embargo, este artículo 1915 no se ha reformado prácticamente esencialmente desde 1975. Así Sin es. embargo, lo que sí se reforma es la Ley Federal del Trabajo, la cual establecía anteriormente 730 días de indemnización para el caso de muerte y para 2012 se modifica a 5,000, lo Y no cual sé, y empieza a no sé ser si te atractivo. acuerdas, y perdón que te interrumpa, Rocío, no sé si te acuerdas, pues obviamente sí, porque tú y yo litigamos daños desde hace más de 20 años, ¿no? Que esas indemnizaciones de 730 días, el salario mínimo, eran una cantidad incluso ínfima, ¿no? Bueno, yo en ese tiempo era abogada también de aseguradora y nosotros reparábamos daños por muerte, por fallecimiento, por una cantidad menor que la que se establecía por lesiones graves, ¿no? O sea, y de ahí el lema de que sale más barato pagar un muerto que las lesiones de una persona con incapacidad total permanente. Por eso siempre decían, oh, si atropelles a alguien, mejor que se muera, porque la indemnización es más alta si es para lesiones o incapacidad que para la persona que fallece. 730 veces el salario mínimo era una cantidad bastante baja, que como bien dices, después se modifica la Ley Federal del Trabajo y la aumenta a 5.000 días, nada más. Exactamente. Paralelamente, se modifica en 2011 la Constitución, se reforma el artículo primero constitucional y a través de este artículo se reconoce que se recogen todos los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Lo que es muy importante porque ya en los tratados internacionales ya reconocían el derecho a la reparación del daño, de una indemnización justa. Más bien, reconocían el derecho a la justa indemnización. Entonces, esta modificación al artículo primero constitucional le otorga a este derecho a la justa indemnización el carácter de un derecho humano. Posteriormente a esto, también podemos mencionar de pasada únicamente, porque no es el objeto de esta conversación, que resulta la sentencia del Mayan Palace, mediante la contradicción de tesis 30-2013, 30-31-2013, sentencia que establece un hito realmente en la reparación del daño en México, porque por primera vez se obtiene una cantidad millonaria, fueron 30 millones, los cuales hasta la fecha resultan una cantidad bastante elevada, difícil de conseguir aún en un juicio de este tipo. Sin embargo, en ese momento, al parecer, la Suprema Corte trataba de establecer precisamente la situación del reconocimiento de la indemnización, de la justa indemnización a través de una sentencia emblemática, porque considero que esto fue también parte de la importancia de la sentencia del Mayan Palace. A partir de aquí, también debemos tomar en cuenta
Esto es por la parte normativa. Sin embargo, también tenemos de tomar en cuenta la evolución en materia jurisprudencial, porque resulta que los jueces no hacían fácil eh, el manejo de la responsabilidad civil en un juicio. Lo complicaban mucho. Por ejemplo, a través de tesis se establecía que para poder demandar en materia civil era necesario que existiera una sentencia en materia penal, o que si ya se había obtenido algún pago, por más ínfimo que éste fuera en materia penal, ya no podías reclamar en materia civil. Aquí me voy a permitir señalar algunas tesis solamente para hacer notar este punto. Eh, Podemos señalar la tesis con registro digital 217801, denominada responsabilidad civil proveniente de delito. Es requisito para su ejercicio que se haya dictado sentencia condenatoria en el proceso relativo. Con el propio texto se explica que era necesario una sentencia condenatoria en materia penal para poder ejercitar el derecho ejercitar la acción civil. Tenemos otra tesis con registro digital 215658 de 1993 que señala responsabilidad civil objetiva, casos en que se precisa la existencia de sentencia firme que declare la responsabilidad penal del demandado para su procedencia. Es decir, que se necesitaba que quien fuera demandado en materia civil hubiese sido condenado en materia penal. Eh, También tenemos en 1999 la tesis con registro digital 192649, que señala responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. No es indispensable que se condene criminalmente al acusado para que se considere responsable en la vía civil por ser ambos procesos de naturaleza distinta. Aquí ya hay una cuestión diferente. Sin embargo, no estaban unificados los criterios, tanto así que podemos ver dos tesis, una de 1987, la 247257, en la cual se señalaba reparación del daño en proceso penal y pago de indemnización por responsabilidad objetiva son acciones distintas con una sola causa de pedir. Por lo tanto, si ejercito una, ya no puedo ejercitar la otra. Si ejercito la materia penal, no puedo ejercitar la materia civil. Para 1995, hay otra tesis 203657 que señala responsabilidad civil objetiva y responsabilidad civil proveniente de delito, diferencias. Entonces, aquí establece que una cosa es la acción proveniente de la responsabilidad civil objetiva, eh, que persigue la indemnización a que se refiere el artículo 1915, y otra, la responsabilidad civil proveniente de un delito, y esta, de conformidad con esta tesis, sí se permitía el ejercicio de la acción en materia civil, aun cuando ya se hubiera ejercitado en materia penal la reparación del daño. Resulta que estas dos tesis compiten en una contradicción de tesis que va a ser importantísima, importantísima para lo que vamos a señalar más adelante. Esta contradicción de tesis es la 227-2013, y la tesis tiene el registro 2007-292. El texto, responsabilidad civil objetiva, por regla general, es improcedente si ya se cubrió la indemnización determinada en un proceso penal para reparar el daño. A pesar de su nombre, esta tesis, si bien establece como regla general que si ya en materia penal obtuviste la reparación del daño, ya no podías irte a la materia civil. Aparentemente parece una exclusión total. Sin embargo, en la misma tesis se establece el caso de exclusión.
Dice, no puedes hacerlo a menos que en la materia civil haya una mayor amplitud indemnizatoria. Entonces, esto fue verdaderamente fue un hito en su momento. ¿Por qué? Porque en materia civil siempre, por lo general, es más alta la amplitud indemnizatoria que en la materia penal. En la materia penal, por lo general, es 5.000 días, antes 730, y en materia civil, en la Ciudad de México, lo multiplicamos por 4. Entonces, siempre resulta una cantidad mayor. Sin embargo, esta sentencia, esta tesis, contradicción de tesis, establecía que debería ser mediante sentencia penal. Era un requisito, o sea, que la reparación del daño se hubiese obtenido en materia civil a través de una sentencia en el incidente de reparación. Ese era un requisito que establecía. Sin embargo, fue una salida por la cual muchos utilizamos para empezar a demandar, este es de 2013, para empezar a demandar la vía de responsabilidad civil en juicios ordinarios civiles. Bueno, este es el antecedente. Y ahora sí voy a ya cuando llegamos a la decisión como despacho de plantear la demanda. Resulta que en un principio no planteábamos en este momento una cuestión como litigio estratégico. Consideramos que teníamos todos los elementos para la acreditación de la responsabilidad civil, teníamos el mecanismo peligroso, el daño, el nexo causal, el dictamen de hecho de tránsito estaba a favor, parecía que íbamos en caballito de Hacienda hasta este momento. No, y Eh, además, si me permites, Rocío, de una u otra manera la asunción de la responsabilidad por el tema del acuerdo reparatorio, ¿no? así es, que también es una asunción de responsabilidad. Y resulta que, ¿qué es lo que presentamos? Presentamos una demanda eh, en la vía ordinaria civil. Acumulamos dos acciones, la acción de responsabilidad civil en contra del propietario y conductor del vehículo, del causante del daño, imputado en materia penal, y en contra de la aseguradora. También acumulamos la acción de cumplimiento de contrato de seguro en contra de la aseguradora. Y nuestros elementos principales, aparte de los fundamentos legales 1910, 1913, 1915 y 1916 del Código Civil para la responsabilidad civil objetiva, y 145 y 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, eh, nos basamos en la jurisprudencia que he mencionado, la contradicción de tesis, derivada de la contradicción de tesis 227-2013, porque pues consideramos que con eso cubríamos todos los elementos necesarios para la procedencia del juicio. Y bien, sí, el juicio de primera instancia no, lo presentamos en 2018. No tuvimos ningún problema, se llevó conforme a derecho, se desarrollaron todas las pruebas y se dicta la primera sentencia, la sentencia de primera instancia, el 28 de febrero de 2019. Nos conceden la razón en todo, consideran que realmente el haber celebrado el acuerdo reparatorio nos pone en la exclusión señalada por la contradicción de tesis mencionada, y consideran procedente todas las prestaciones reclamadas. Evidentemente, la contraparte presenta su recurso de apelación y este se resuelve también en 2019, y nuevamente en la sala nos dan la razón, determinan la improcedencia de la apelación de la parte contraria y señalan
que el acuerdo reparatorio hace las veces de sentencia. Esto porque también en el Código Penal, en el Código Nacional perdón, se me fue el nombre, Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece respecto a los acuerdos reparatorios que una vez celebrados hacen las veces de sentencia ejecutorial. Y así lo señalan en la sentencia de segunda instancia. De igual manera, esta sala determina que ese acuerdo reparatorio no podría surtir efectos en contra de los menores, porque era obligación del órgano, del Estado a través del órgano jurisdiccional proteger los derechos de los menores y también consideran que ese acuerdo reparatorio es lesivo para la señora María y sus hijos, en términos del 17 del Código Civil de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque consideran que había una desventaja de la señora María en relación con la aseguradora y el causante del daño, toda vez que ella no conocía ni los derechos que tenía a recibir una cantidad superior, ni tampoco el monto de la suma asegurada. Entonces, nuevamente obtenemos una sentencia, a mi parecer, muy bien dictada y fundamentada, y aparentemente continuamos en caballo de Hacienda. Y además con una situación muy importante, Rocío, que es la protección de los derechos de la infancia, ¿no? Exactamente. Que en muchas ocasiones no se advierten de primera mano. Y esta renuncia de derechos que habría que ponerlo en la lupa como lo puso la Corte con respecto a un derecho fundamental, que es la reparación integral del daño, y si esta renuncia es viable o no. ¿Y quién vigiló, no? ¿Quién vigiló que esos Exactamente. acuerdos reparatorios? O sea, esta sentencia, en mi opinión, Rocío, por eso la elegí, porque tiene todo. O sea, tiene protección de muchos derechos fundamentales, pero nace a la luz en este tema precisamente qué tanto importa el tema de la voluntad de las partes respecto a un derecho fundamental. Y ahí vamos siempre contra instituciones muy fuertes y de gran peso, como es la cosa juzgada y como es el pacta sunt servanda, ¿no? Así Que, es, que en nuestra tradición jurídica son máximas del la derecho voluntad de las partes. y la verdad fuente del derecho, ¿no? El contrato también. Exactamente, que es un tema que se va a tocar más adelante. Así es. Eh, Más adelante se dicta la sentencia de amparo en enero de 2020. Y ahora sí pues, el tribunal colegiado, en este caso, analiza los conceptos de violación de los codemandados y dice que el tema a dilucidar en esencia aquí es si si la parte actora, la señora María y sus hijos, se encontraban legitimados o no para demandar con base en la jurisprudencia que estamos señalando, la 227, la contradicción de tesis 227-2013, en virtud de que habían celebrado un acuerdo reparatorio en el cual ya habían recibido la indemnización, se habían dado por pagados y habían manifestado que no se reservaban derechos para ejercicio de otra acción. Y la conclusión al que llega el colegiado es, pues, que no se encontraban legitimados, toda vez que considera que existe una diferencia entre una sentencia una sentencia ejecutoriada y un acuerdo reparatorio. Señala que la sentencia penal en un incidente de ejecución de reparación del daño es un acto dictado por el órgano jurisdiccional para concluir el juicio, en el cual
se dictan a través de ciertas normas jurídicas, tanto la determinación de la existencia de un delito como el monto de la reparación del daño. En tanto, en un acuerdo reparatorio, señala el colegiado, existe una voluntad de las partes de llegar a un convenio. Esta voluntad eh, es, señala que existe autonomía de la voluntad y que si bien el Estado participa vigilando de alguna manera este acuerdo reparatorio, que recordemos que se celebra ante el Ministerio Público o bien ante el juez de control, que si bien el Estado participa, resulta que al final es la representación de la voluntad de las partes. Y por lo tanto no se puede equiparar a una sentencia y por lo tanto no se estaba en la calidad de exclusión señalada por la contradicción de tesis mencionada y la consecuencia es que conceden el amparo a la contraparte y bueno, pues ya no íbamos en caballos de hacienda, Así ya es. nos encontramos en una situación totalmente diferente. Y totalmente diferente también por lo inédita, porque si dejábamos pasar la interpretación que estaba haciendo este juez, este colegiado, de esta contradicción de tesis, resultaría que no obstante todos los avances que se pretendía estaban existiendo en relación con la reparación del daño, nos dejaría a todas las personas que en materia penal ejercitaran su derecho a recibir el pago en una reparación del daño, sin derecho a obtener la integralidad de una justa indemnización, porque con esas cláusulas de que ya te reservas el derecho de ejercitar acción en contra, acción civil, penal, y le ponen ahí una administrativa en contra de quien te está pagando, ya no puedes hacer nada. Y es Entonces, es que, aquí, Rocío, si me permites, esa era una práctica, o sigue siendo una sigue práctica siendo. muy recurrente en los temas de reparación del daño, en donde las aseguradoras llegan y piden, ¿no? Que se llegue al acuerdo reparatorio, ahí con anuencia del Ministerio Público, oye, convéncelo, que es lo único que va a recibir. En una ocasión incluso nos pasó que le condicionaron el cuerpo al otorgamiento del perdón sin ni siquiera la reparación del daño. Cosas muy leoninas que realmente afectaban a este tema de la reparación del daño que no digo que se hayan erradicado, pero hoy con estos criterios de protección hacia las víctimas es más difícil que suceda. Así es. Entonces, en ese momento, el equipo de abogados del despacho, eh, porque somos un equipo los que llevamos este litigio, no soy yo únicamente, déjenme señalarlo, el equipo de abogados, analizamos y decidimos que no podíamos dejarlo pasar. Que teníamos que hacer algo y yo creo que es en este momento donde se convierte en un litigio estratégico, en donde, como decía el doctor Carbonell en la conferencia, en el congreso que estuvimos hace unos días, en el que si vas a exponer algo, hazlo bien. Y entonces decidimos presentar el recurso de revisión en contra de esa sentencia de amparo, pero a partir de ahí el camino ya no fue muy, muy fácil. Presentamos el recurso de revisión me parece que déjenme checar, febrero de 2020. Sin embargo, eh, no fue inadmitido. Después de varios meses se inadmite y promovimos el recurso de reclamación. Y para diciembre de 2020 se determina que se admite.
pero todavía pasa otro año más, porque año y un poquito más, porque es hasta el 19 de diciembre, digo 19 de enero de 2022 que se dicta la sentencia de amparo en revisión, que es la que estamos analizando, la 1329 diagonal 2020. Es precisamente hasta en enero de 2022. Elemento importante porque van a ver más adelante qué pasa. Ahora, de los agravios que presentamos, que se formularon, se derivaron la autoridad, la Suprema Corte, deriva dos cuestionamientos esenciales, que creo que son los importantes a analizar en este caso. El primer cuestionamiento es cómo debe interpretarse la reparación del daño en los acuerdos reparatorios como medio alternativo de solución de conflictos penales. En este caso, primeramente, la Corte hace un análisis de los acuerdos reparatorios como un medio alternativo de solución de conflictos, los llamados MASC, contenidos en el artículo 17 constitucional, siendo de observar que esta reforma 17 constitucional eh, fue anterior a la contradicción de tesis en que habíamos fundamentado inicialmente nuestra demanda. Es decir, no existían estos medios alternativos de solución de controversias en materia penal en la fecha en que se dicta la contradicción de tesis anterior, que se refería a sentencias y no hacía referencia a acuerdos reparatorios porque aún no estaban dentro de la Constitución. Ahora bien, vuelvo a repetir, la Corte analiza los medios alternativos de solución de controversias. Y sí, considera, igual que el colegiado, sí es un medio que tiene por objeto la solución de una controversia a través de una justicia restaurativa y no retributiva, en la cual el, la víctima obtiene el pago de la indemnización del daño, la reparación del daño, mientras que el imputado se libra del juicio de una sanción penal. ¿Sí? Esto lo analiza la Corte y dice, bueno, si bien es cierto que existen unos componentes de que son los propios partícipes en el proceso penal los que están llevando a cabo este procedimiento, este acuerdo, resulta que no puede considerarse, como lo dijo el colegiado, una cuestión prácticamente civil, un acuerdo de voluntades, nada más, sino que el Estado tiene la obligación de velar porque esos acuerdos reparatorios sean dictados de conformidad con los principios de la reparación del daño, que no exista coacción, que no exista una desventaja por parte de quien está realizando el acuerdo. Entonces, establece primeramente este punto la Corte señalando, sí tiene ciertos elementos de la voluntad, pero a final de cuentas, quien debe verificar que estos acuerdos reparatorios sean celebrados conforme a derecho es el Estado. Y una vez que llega a esa conclusión, a esa primera conclusión, dice que si en el presente caso, si en el caso concreto existe, se advierte que voy a leer textualmente, se advierte que la celebración y sanción judicial de un acuerdo reparatorio derivó injustificadamente en un perjuicio a su derecho a la reparación integral y a la justa indemnización de las víctimas de un delito, esta es una pretensión válida que merece ser estudiada y, si es el caso, subsanada. Aquí, y a partir de aquí, inician con el análisis del segundo cuestionamiento.
consistente, recuerdo, en es posible acudir a la vía civil después de la celebración de un acuerdo reparatorio y en ese sentido determinan si la celebración de un acuerdo reparatorio es equiparable a la sentencia, porque ambas explican, ambas culminan con la extinción del juicio, o sea, se termina el procedimiento en ese momento. Eh, Sin embargo, hay algunos puntos muy importantes que determina la Corte en este punto, eh, donde dice que la reparación del daño de naturaleza penal o la de naturaleza extracontractual derivado de la comisión de un ilícito son acciones autónomas, una de otra, y que a efecto de que se logre la integralidad de la indemnización, una justa indemnización, se debe permitir que se realicen las acciones que se consideren necesarias para completar este derecho. Y Ahora, y esto en viene, este, perdón, Rocío, y esto viene a ser el parteaguas precisamente de esa tradición que teníamos con todas esas tesis que nos hablaste al principio, que primero que tenía que haber una sentencia penal, que normalmente no, excepcionalmente se podría acudir, como que la excepción era esa. Ahora ya se está abriendo un panorama donde no es excepción, la regla general ahora va a cambiar. Si no hay integralidad en la reparación del daño, el derecho está expedito independientemente de que en el proceso penal haya habido una sentencia, un acuerdo reparatorio, la propia víctima haya pactado en un acuerdo reparatorio que ya estaba satisfecha de la reparación del daño. Fíjate qué interesante este análisis de la ponencia del ministro Carranca, porque es otra visión completamente sí, diferente y sobre todo un parteaguas. Esto es un antes y un después. No sé si te parece a ti. sí, exactamente. Y aquí lo importante es que en este punto la sala decide abandonar, bajo estas palabras que utiliza muy constantemente, bajo una nueva luz, decide abandonar el criterio establecido en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 227-2013, porque considera que no es posible establecer como una regla que cuando se haya ejercitado la reparación del daño en materia penal, no se pueda actuar en materia civil, que no debe haber excepciones, que se puede ejercitar la materia civil y que en todo, independientemente de que se haya ejercitado otro tipo de acción, y que en todo caso el juez que reciba esta demanda deberá analizar caso por caso a efecto de determinar si procede o no. Porque señala, un delito puede afectar multifacéticamente a una persona, de tal manera que pueda ser necesaria para obtener una reparación integral, una acción civil, una acción penal o una acción administrativa, tal vez en algunos casos. Entonces, de esta, de esta, de este amparo, amparo directo en revisión 1329-2020, se derivaron dos sentencias. Me permito leer el registro digital 2026-335, derecho humano a la reparación integral del daño. Su reclamo a través de una acción de responsabilidad civil es de naturaleza resarcitoria y autónoma a la reparación del daño derivada de un procedimiento penal. Interrupción de la jurisprudencia antecitada. En esto, pues, estas jurisprudencias recoge lo que ya había señalado, que la sanción penal de reparar el daño causado por la comisión de un delito y la responsabilidad civil derivada de la obligación de no dañar a otros son acciones diversas e independientes que pueden ejercitarse autónomamente.
aunque pueden contar con mismo hecho ilícito generador, se pueden ejercitar en forma autónoma. Yo creo y que pueden operar en conjunto estas acciones para lograr la integralidad de la reparación. ¿Sí? Esto es muy importante y también aquí hacen referencia a el derecho a la reparación integral contenido en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerando que ha trascendido de un carácter sancionatorio a centrarse en el derecho humano de las víctimas al resarcimiento de las violaciones sufridas. Este derecho, señalan, debe ser garantizado por el Estado, lo que implica su satisfacción incluso con medidas de diversa naturaleza de manera simultánea. Es decir, puede ejercitar la acción penal, la acción civil o en su caso alguna acción administrativa diferente, pues un solo hecho ilícito puede tener un impacto multidimensional en diversos derechos humanos y por ende requerir de acciones complementarias para lograr una reparación integral. Ahora también tenemos otra tesis. eh, Ya las tesis que dieron origen, ya las puse en el chat. Sí, sí. La siguiente es el derecho humano a la reparación del daño. Constituye una garantía estatal y un asunto de interés público, aun tratándose de acuerdos reparatorios que ponen fin a la acción penal. En esta jurisprudencia, como ya se señaló con anterioridad, pues precisamente reconoce que como el derecho a la reparación integral del daño es un derecho humano, es obligación del Estado verificar que esos acuerdos reparatorios se encuentren celebrados conforme a derecho, protegiendo todas las garantías de quienes participan como víctimas en estos acuerdos. Esta es la esencia de esta jurisprudencia. Y bueno, pues hasta aquí parecía ya tenemos una sentencia que nos va a beneficiar en este procedimiento. Sin Pues embargo, todavía faltaba la ejecución. así es. Nada fácil, ¿verdad? No, es que no termina aquí. El punto es que la sentencia se dicta en enero de 2022. Nosotros muy contentos porque habíamos iniciado, recuerdes, el juicio en 2016. Sí. En 2018, perdón. Resulta que cuando intentamos comunicarle a la señora María, había fallecido un mes antes, a la edad de 42 años, dejando a sus hijos en orfandad, uno de 20 y uno a un menor de edad, de 17. Entonces, pues esto fue un impacto. Nos encontrábamos todavía a finales de la pandemia, y aquí nos tuvimos que acercar a los jóvenes. Unos jóvenes que habían perdido a sus padres en un lapso de 5 años, que eran muy jóvenes, que no nos conocían y que tenían temor de que pudieran defraudarlos. Sin embargo, nos acercamos a ellos, tratamos de lograr su confianza y de esta manera iniciamos el juicio sucesorio de la señora, porque no podíamos hacer nada, ya se dictaba la sentencia de cumplimiento, pero no podíamos hacer nada. Eh, Iniciamos el juicio sucesorio, pero cuando estamos haciendo el juicio sucesorio, nos enteramos que la señora, porque nos piden dentro del juicio sucesorio que presentemos una constancia de no matrimonio, la presentamos, y resulta que la señora había estado casada de muy jovencita, en un matrimonio que duró 4 meses y del cual no conocían sus hijos. Entonces, pues precisamente otro golpe ahí, ¿no? Resulta que nos tardamos por esta razón en llevar el juicio sucesorio porque todavía tuvimos que investigar al esposo de la señora María, a su primer esposo,
eh, para ver, porque si acaso estaba vivo, pues tendría derecho también a una parte de la indemnización. Pero resultó que había fallecido años antes, también había fallecido muy joven, y así pudimos obtener ya en marzo de 2023 una sentencia de declaratoria de herederos y nombramiento de albacea, con lo cual ya pudimos empezar la vía de apremio. La vía de apremio la iniciamos en mayo de 2023 y se llevó sin problema, ¿eh? O sea, en mayo, en julio de 2025 nos pagan la suerte principal, pero todavía aquí faltaban los intereses. Había una controversia en cuanto a los intereses porque la sentencia de la sala, que había sido dictada en 2019 y que quedó firme después de tantos procedimientos de amparo y revisión y otro amparo, esa sentencia señalaba que se pagarían los intereses no a partir de que se causó el daño, ni a partir de la fecha de exigibilidad según la ley de seguros y fianzas, sino a partir de que causara ejecutoria la misma sentencia. Entonces nosotros consideramos, estamos en 2023, la sentencia fue dictada en 2019, causa ejecutoria por el Ministerio de Ley, las sentencias de segunda instancia, y presentamos una planilla de liquidación de 4 años, que era una cantidad considerable. Resulta que en primera instancia favorable, considera el juez que tenemos la razón. Se van a la apelación la contraparte y en la sala consideran que no, que la sentencia no causa ejecutoria de esa manera, sino hasta el momento en que se hayan concluido todos los procedimientos que le hubiesen impugnado. Nos vamos al amparo indirecto, es procedente, lo ganamos, se van a la revisión, se las niegan, se vuelve a dictar sentencia de cumplimiento en la sala, determinando que es procedente, se vuelven a ir al amparo indirecto, se los niegan y bueno, ya en este punto hicimos un convenio de transacción, cediendo un poco en cuanto al importe de intereses para efecto de evitar que pues siguieran alargando el procedimiento. Este juicio se concluyó totalmente en febrero de 2025. O sea, se inició en 2028 y hasta 2025 pudimos concluirlo en su totalidad. 2018 al 2025, 7 años. 7 años y el señor Juan murió en 2016. Así es. Que La justicia no es pronta. no es pronta ni es expedita y tampoco es total. Y te voy a decir por qué, Rocío. Porque para llegar a una sentencia de esta naturaleza necesitas ser un abogado especializado en la materia. Debes de conocer sobre reparación integral del daño. Debes de conocer sobre todos los precedentes que la jurisprudencia ha realizado porque esto no está en una norma. No lo tenemos en el Código Civil, en el Código Penal, no lo dice tal cual. Esto es un constructo jurisprudencial que la Suprema Corte ha venido desarrollando precisamente por los casos que se están presentando, entre ellos los que tú postulaste. Y déjame decirte, antes de pasar a las preguntas del auditorio, que en el tema de la especialización, pues nosotros estamos impulsando lo que es la maestría en Derecho de Daños. Comentarles también que en el próximo marzo vamos a abrir grupo de maestría, que ya sería nuestro cuarto grupo de maestría, y tenemos una conferencia magistral el día 26 de febrero de este año, en donde vamos a juntar a los ponentes de varios países y que ahí estamos bien guapos, los ponentes de la maestría, que vamos a iniciar curso y que además esta maestría, fíjate, nada más, el 26 de febrero, para que lo vayan anotando en su agenda, porque es un evento inédito en donde vamos a hablar sobre el derecho de daños en la era contemporánea.
los desafíos jurídicos y la formación especializada. ¿Quiénes vamos a hablar de ellos? Pues muchos que ya son maestros de nuestra maestría. Ahí está Julián Canán, está Lucía López Coquet de Argentina, estoy yo, está la maestra Margarita Rosa de Colombia, está nuestra queridísima Alejandra Ramos de Chihuahua, que también nos participa dando clases, está Jessica Espinosa de Ecuador y nuestro queridísimo Jorge Pantoja Bravo, un gran maestro del derecho de daños con una obra en derecho de daños de Colombia excelente, se los recomiendo. Entonces vamos a estar hablando el día 26 de febrero en esa conferencia magistral que va a iniciar a las 6:30 de la tarde y vamos a terminar como a las 9 de la noche. ¿De qué vamos a hablar? Pues precisamente de este tema, de la necesidad de especializarnos en derecho de daños, porque esta disciplina es una disciplina que es transversal. No es solamente para abogados que se dedican a la materia civil o a la penal o a la administrativa, va dirigida a todos los campos del derecho en donde hay una víctima, donde hay la necesidad de reparar un daño y sobre todo cómo hacerlo. Eso es lo que nosotros estamos postulando en esta maestría. Y esta es nuestra conferencia inaugural de la maestría precisamente. Recuerden que cada vez que abrimos grupo, traemos a un ponente o traemos a un expositor en el derecho de daños. Hoy en este próximo 26 de febrero, nuestra conferencia inaugural, vamos a traer a muchos ponentes que ya nos han dado clases en la maestría y que van a ser sus maestros en este grupo que inicia. El grupo en clase ya virtual vamos a iniciar el día 4 de marzo. El día 4 de marzo tenemos fecha de inicio, todavía se pueden inscribir. Es una maestría totalmente virtual. Dura 2 años la maestría y tiene un plan académico bastante eh, bueno. Les voy a decir por qué. Porque el plan académico lo diseñé yo y no es que lo haya diseñado yo y por eso sea bueno, sino porque como litigante en mi experiencia profesional siempre he pensado que hay que dar mucho énfasis en lo que es la práctica, los talleres de litigación, lo que necesitas saber tú como abogado para presentar una demanda de daños y que no lo encuentras en el código ni lo encuentras en las sentencias, lo encuentras con los expertos que te pueden proporcionar aquellos tips, como en este caso, la maestra Rocío nos está platicando de cómo fue ese tránsito procesal en este caso de, de daños que postuló. Entonces, todavía se pueden inscribir, chicos. Iniciamos el 4 de marzo para aquellos que se conectan de otros estados de la República. Es virtual totalmente. Si el problema es el horario, las clases se graban, todas las clases se graban para que ustedes tengan la posibilidad de verlas posteriormente y no se pierdan ninguna sesión. Entonces, con su colegiatura y el pago de su inscripción todavía al día de hoy, tienen la promoción de poder ver todas las clases que INDECAJ esté ofreciendo en el mes de febrero. Entonces, si aprovechan esta promoción, se inscriben hoy, pagan su colegiatura, pueden acceder a todas las clases virtuales y presenciales que INDECAJ ofrece en el mes de febrero. Entonces, vean ustedes qué oportunidad de pertenecer a la familia INDECAJ, de pertenecer a esta maestría, que es la primera maestría en Derecho de Daños en México con REBOE oficial y con otra. Ustedes al término de la maestría van a tener la posibilidad, si así lo deciden, de obtener la doble titulación. ¿Qué es la doble titulación? Van a ser maestros en Derecho de Daños con especialidad en responsabilidad civil. Entonces tienen ese plus. Ustedes van a tener Derecho de Daños, van a ser maestros en Derecho de Daños y van a tener la especialidad en responsabilidad civil. Van a tener 2 cédulas profesionales. Y este es el plan académico, vean ustedes, se cursa en 2 años, 4 semestres,
y hablamos desde el ABC, hablamos sobre los derechos humanos desde el inicio, cómo inicia todo esto de la reparación integral del daño desde un enfoque de derechos humanos. Vamos a ir transitando por las materias sobre teoría, cómo se establece la responsabilidad civil, la responsabilidad subjetiva, la objetiva, la contractual, la extracontractual. Ya más adelante vamos a ir evaluando la situación de la responsabilidad civil de la empresa, la responsabilidad del Estado, la de productos defectuosos, la de malpraxis médica, la responsabilidad profesional. Entonces, el programa está diseñado para que ustedes obtengan el oro molido, es decir, todos aquellos elementos que necesitan para poder demandar o reclamar en la vía civil, en la vía penal, en la administrativa, en la laboral, daños. Entonces no se pierdan esa oportunidad de ser parte de la familia INDECAJ. Y con otra, este plan académico tiene también un plus. ¿Cuál es? Cuando yo decidí hacer el programa académico, también comencé a escribir y publiqué un libro que se llama El Derecho de Daños en México, tomo uno. Cuando yo escribí esta obra, la hice con toda la intención de que fuera el material de estudio para la maestría. ¿Por qué? Porque muy poco se escribe al respecto. Hoy en día ya hay más autores que están analizando el tema de derecho de daños, eh, pero hay mucha literatura extranjera. Les voy a decir que yo tengo mucha. Mi biblioteca está llena de autores de Brasil, Argentina, Colombia, no se diga. Tengo toda la obra del doctor Pantoja, pero en México se escribe poco. Entonces, con esa idea de que ustedes obtuvieran el material para que cursaran la maestría y empezaran a conocer un poco del derecho de daños, dediqué esta obra precisamente a los grupos de maestría y esta obra está nutrida con jurisprudencia desde la quinta época hasta la onceava época, porque se la publiqué el año pasado, todavía no se inauguraba la doceava época. eh, y bueno, es un material que les va a servir de mucho. Los que ya se inscribieron a la maestría, por favor, adquiérenla. También en Indecaj se las pueden mandar a cualquier lugar de la República con los gastos de envío. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. No se pierdan la conferencia. Vamos a tener en mayo de derecho de daños también, que ya estamos próximos a lanzar todo lo que es la publicidad. Y vienen muchos eventos, muchachos, con respecto a daños. Y uno de esos, pues, es nuestras transmisiones de cada miércoles, que estamos siempre con invitados de gran vanguardia. Pues, ¿cómo estás de tiempo, Rocío? ¿Tienes oportunidad de responder algunas preguntas de nuestro Claro que sí, auditorio? con todo gusto. Porque, híjole, te digo que el tiempo se pasa de volada. Sí, es lo que Y vi. y siempre, siempre nos pasa lo mismo, por eso la pregunta, ¿no? Yo sé que tienes actividades y si tienes oportunidad de regalarlos unos minutos, Con todo gusto. gracias. Pues si alguien tiene alguna pregunta para la maestra Rocío, que quiera levantar la mano, adelante, adelante. A ver, no los veo. ¿Quién es el primero? ¿Qué tal? Muy buen día. Adelante. Gracias. Oye, pues qué interesante que estén ya analizando más a detalle aquí en nuestro país este derecho de daños, porque pues muchos nos quedamos con el tema de los derechos punitivos de ahí de la sentencia de Mayan Palas y pues que también sí ha habido una diferencia importante poco abordada con el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y que esto me lleva a comentarle estas preguntas, si no tuviera inconveniente la ponente, que también, pues qué gran trayectoria en este caso, ¿no? Justamente está relacionada mi duda con una situación igual de un hecho de tránsito en la que aconteció en la Ciudad de México, en el cual, pues, la persona lesionada, pues, tuvo que ser llevada a una, este, institución hospitalaria privada
pero bueno, finalmente perdió algunos órganos y sí pudo continuar con su vida. Pero bueno, aquí la circunstancia es que me parece que hay un abuso por parte de la aseguradora que al mes de estar ya tal vez fuera del hospital le dan un documento a la aseguradora, pues una exención de responsabilidad y donde dice que pues ya está de acuerdo en liberar de responsabilidad a la aseguradora. Considero que particularmente esa firma, ese documento es nulo porque no estaba en condiciones de información, no estaba realmente informado y en condiciones también personales de poder haber admitido esto. Le terminan pagando una ínfima cantidad por el vehículo de pedales que iba conduciendo. Sin embargo, puntualmente, esta cuestión yo creo que es materia mercantil por lo de la ley del contrato de seguro. Esta situación prescribe, atendiendo a los 2 años que marca la ley del contrato de seguro, esta prescripción de esta nulidad de este documento. Y algo que también me llamó la atención, eh, licenciada, es que abordó algo de que estas ambas acciones que las llevó lo civil y lo mercantil, no habría algún tema de que tener que plantearlas por ser materias distintas, la responsabilidad civil y lo de la contra la aseguradora, no tendría que plantearse ante jueces distintos, el de lo civil y de lo mercantil, o sí se pueden conjuntar. Estaba yo pensando también en abordar algo como un tema de obligaciones que prescriben a los 10 años, ¿no? Pero algo muy genérico. Por eso celebro que estén haciendo este tipo de conferencias. Yo sé que hay abogados que estarán ya muy avanzados en el tema del derecho de daños. He tratado de seguir un poco al ponente español de la Universidad de León, Juan García Amado, que pues, también ahí tienen sus congresos, pero bueno, pues estando esto en la localidad, la verdad es que me parece muy fructífero. Y también en este caso, por último, comentarle, maestra, que en este incidente de tránsito, pues el vehículo era de estos vehículos oficiales, no recuerdo bien si es un RTP o un concesionado, pero a mi parecer también esto involucra, quisiera yo explorar en su momento la responsabilidad patrimonial del Estado. Pues bueno, no le quito más tiempo, le agradezco bastante los criterios que nos proporcionó, el tiempo que dedica a esto y ya estaré pidiendo también información sobre la maestría que anuncian. Y pues bueno, sin más, le agradezco bastante y agradeceré las opiniones que tenga al respecto. Tengan excelente día. Ok, estableces dos preguntas que realmente son temas bastante complejos dentro del derecho de la reparación del daño, en particular en cuanto al litigio, al proceso. En cuanto a la prescripción, si bien el Código Civil establece para la responsabilidad civil 2 años de la prescripción, en materia jurisprudencial se ha establecido que debe de considerarse, al ser el derecho a la vida y el derecho a la salud, cuando se afectan estos, cuando son estos dañados, debe de considerarse la prescripción de 10 años, que es la que más alta señala el Código Civil. Entonces, para cuando se trata de responsabilidad civil, por muerte o por daños a la salud, puedes considerar y buscar esa jurisprudencia. No la tengo en este momento, pero te va a dar 10 años para ejercitar esa acción. Ahora, en materia civil, en materia de seguros. En materia de seguros, el artículo 81 nos señala 2 años para la acción, para ejercicio de acción en forma general en contra de una aseguradora, y cuando se trata de vida, 5 años. Pero señala ese artículo que en caso de fallecimiento, 5 años cuando se trate de la cobertura de fallecimiento. Sin embargo, aquí también existen la jurisprudencia
mediante la cual se ha llegado a establecer que para ejercitar la acción contra la aseguradora, cuando se trate de una acción de responsabilidad civil en el que se afecte la vida o los daños a la persona, a la salud, en esos casos se aplicará el término más amplio de 5 años. Con esto te respondo lo de la prescripción. En cuanto a que si se trata de un acto, de un juicio mercantil para reclamar este tipo de acciones, eh, en un principio señalaba que en este caso se acumularon dos acciones, que es lo que en mi caso particular siempre hago. Acumulamos la acción de responsabilidad civil en contra del causante del daño y la acción de cumplimiento del contrato de seguro en contra de la aseguradora y la ejercitamos en la vía ordinaria civil. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de acciones que no son contrarias y existen diversas tesis que te van a fundar la procedencia de esta acumulación de acciones. Ahora, también es cierto que puedes ejercitar, en su caso, y si así lo consideras, la vía oral mercantil en una acción directa en contra de la aseguradora. La razón por la que a veces no se ejercita hasta la fecha tan comúnmente es porque en una oral mercantil vas a aplicar el 1915 del Código Civil Federal y te va a dar una indemnización mucho más baja que la del 1915 del Código Civil de la Ciudad de México. Espero con esto haber resuelto tus dudas. Gracias. Y bueno, en el chat tenemos una pregunta de Felipe Martínez. Hola Felipe. Dice, si en el caso no hubo condena a daños punitivos. En este caso, consideramos que no había elementos para demandar daños punitivos. Recordemos que los daños punitivos se establecen en la sentencia 30, sentencia de amparo 30, 2013, y fue una innovación en su momento. Se considera una parte del daño moral. Y para su procedencia, o sea, los daños punitivos consiste en un reproche social al causante del daño, eh, en un reproche para disuadirlo de que vuelva a cometer esta acción que causó un daño. Sin embargo, en el presente caso consideramos que ni el causante del daño había incurrido en estos actos puesto que había llegado a un acuerdo reparatorio y se había pagado en materia penal, y la aseguradora, por su parte, no causó un daño en forma directa o que haya afectado la dignidad del asegurado durante el proceso de ajuste del siniestro, de pago del daño que hizo. Entonces, no consideramos que hubieran elementos para demandar los daños punitivos en este caso. Muy bien. También nos están preguntando sobre los datos de la inscripción. Ya en el chat ya pusimos la liga para los que están interesados en inscribirse en la maestría. Ahí tienen todos los datos de contacto, también para la compra del libro y también para las promociones que se están ofertando. Y bueno, creo que tenemos otra pregunta, si le habilitan el micrófono. Adelante. Gracias, gracias maestra Marisol, y gracias a la maestra Rocío Torres por su brillante exposición y felicitarla por el juicio que llevó, el tiempo que le dedicó y el profesionalismo que se desempeñó. Son dos preguntas. Una es la parte final de que respondió al anterior compañero que se llama Alberto sobre el juicio oral mercantil contra la aseguradora, y no la escuché bien lo que mencionó de las sumas, y si pudiera de favor repetirlo. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda
para efectos de demostrar el daño moral en el juicio del que nos habló, la sentencia esta del amparo directo en revisión. ¿Cuáles fueron, maestra, si nos puede decir, las pruebas que usted tuvo que deshogar para demostrar ahí el daño moral? Muchas gracias y un saludo cordial a ambas. Ok, gracias, Julián. Eh, en cuanto al juicio oral mercantil, señalé que podemos optar, ahorita que aún no entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podemos optar por acumular en la vía ordinaria civil tanto la acción de responsabilidad civil contra el causante del daño y contra la aseguradora el cumplimiento de contrato de seguro, pero que también era posible el ejercicio de la acción directa determinada en relación con los artículos 145 y 147 de la Ley sobre el Contrato del Seguro, manejándolo como un juicio mercantil en la vía oral. Pero señalé que en mi caso no lo acostumbraba mucho aquí en la Ciudad de México utilizarlo, porque en el juicio oral mercantil nos aplican el Código Civil Federal y el Código Civil Federal establece el pago de la indemnización en UMAS y no establece tampoco su multiplicación por 4. Entonces, no nos conviene el reclamo porque siempre va a ser más alta la indemnización dentro de un juicio ordinario civil en la Ciudad de México que dentro de un juicio oral mercantil. Ese fue el comentario. En cuanto a las pruebas ofrecidas para el daño moral, bueno, realmente tratamos de, a menos que sea un caso muy especial, muy particular, en cuanto al daño moral, lo que señalamos desde la demanda es que el daño moral debe presumirse. Es decir, en la demanda dejamos bien establecido cuáles son los afectos, los sentimientos, que se dañaron, perdón, los afectos, los sentimientos de la persona por la pérdida sufrida eh, y que ese daño realmente se presume, y se presume también a través de jurisprudencias. Hay unas jurisprudencias que establecen que en virtud de la cercanía existente, la cercanía emotiva, familiar, de sentimientos existente entre un padre y un hijo, una madre y sus hijos, entre esposos, eh, esa, ese daño moral se presume. Entonces, básicamente nos basamos en esta cuestión, en esas jurisprudencias. Ahora bien, si quieres probar otros elementos en cuanto al daño moral, eh, se ofrecen las pruebas periciales en psicología para acreditar de qué manera ese hecho afectó a la persona en sus sentimientos, en sus emociones, o le afectó en su proyecto de vida. Entonces, ofreces una prueba pericial en psicología a efecto de acreditar estos elementos. Bien, pues yo creo que damos oportunidad de una pregunta más porque ya son 10:25. A ver, Eder, platícanos. Buenos días, ¿se escucha? ¿Días? Sí, Buenos sí te días. escuchamos, sí, te Estos escuchamos. argumentos que se establece en este amparo directo en revisión se pueden aplicar también en el procedimiento abreviado en materia penal. Específicamente en un caso de violación hacia una menor, se llega a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, se pretende llegar a un procedimiento abreviado
con base en la acusación se establece la reparación del daño, pero como prueba superviniente resulta que la menor intentó suicidarse y requiere tratamientos psicológicos, pero como esa prueba no fue incorporada o no fue más bien establecida en la etapa de investigación complementaria, pues no la quiere tomar en cuenta la juez. Obviamente que nosotros estamos solicitando que se otorgue un periodo extraordinario para investigación complementaria y se pueda establecer esa prueba superveniente. Pero bueno, el punto sería, ¿estos nuevos argumentos se pueden utilizar para efecto del procedimiento abreviado? La materia penal es diversa de la materia civil para la acreditación de pruebas. Recordemos que en el proceso penal son más eh, precisas las pruebas que deben ofrecerse para acreditar exactamente el delito que se pretende acreditar. Ahora bien, la jurisprudencia que estamos comentando tiene su aplicación cuando ya existe un acuerdo reparatorio dentro de la materia penal y tú puedas ejercitar la acción que te corresponda. Ahora, si tú estás considerando ahorita que en la materia penal te van a establecer una reparación del daño, que resulta menor a los daños que realmente tiene esta persona, pues entonces, una vez que tengas la sentencia en materia penal, tú puedes irte a la vía civil a reclamar el daño moral que te haya causado ese hecho ilícito. Pues recuérdese que en la sentencia, en la jurisprudencia mencionada, habla de la complementariedad de las acciones. Entonces, no te quedarías en este caso solamente con lo que determinen en la reparación del daño, si esa reparación resulta menor a la que puedas obtener en materia civil. Gracias. Pues estamos pasando ya al final del programa, esta transmisión. Chicos, si ustedes quieren contactar a la maestra Rocío, pues no sé si les puedes dar tu correo electrónico, anotárselos ahí en el chat, Rocío, porque nos están preguntando. Y bueno, antes de despedirnos, quiero comentarles que ustedes han visto estas acciones que se han desarrollado, componentes, que hemos analizado las sentencias más emblemáticas en torno al derecho de daños. Esto es solamente una pincelada de lo que pueden ver en la maestría, porque en la maestría abordamos de manera toral todos estos casos, abordamos todo lo que es el tema de la responsabilidad civil, los acuerdos reparatorios, su influencia en los juicios civiles, prácticos, y hemos estado pues avanzando. Ya tenemos muy próxima a salir nuestra primera generación de la maestría, en mayo terminan. Y bueno, ¿quién más que ellos que dar el testimonio de que esta maestría les ha servido de manera preponderante en el ejercicio de su profesión? Entonces, Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero también en algún momento hacerte la oferta de que participes como ponente, como maestra en la maestría en daños. La verdad sería un gusto tenerte con nosotros. Nuestros ponentes de verdad son muy conocedores del derecho. Déjenme comentarles que yo a Rocío la conocí precisamente en el tema de los diplomados, de los congresos, coincidimos en algunos cursos que se daban ya hace muchos años y que andábamos ahí cazando a ver quién sacaba algo de daños, no sé si te acuerdas, Así y es. realmente no hay nadie quien hable. Hoy en día el derecho de daños pues ya es el futuro, ¿no? De hoy. Y, y malo para los que nos dedicamos al derecho de daños, ¿verdad? Porque que estamos creando competencia, pero la verdad es que yo creo que es más satisfacción la que tú tienes, por ejemplo, en este caso, de que a lo mejor después de muchos años lograste hacer algo, pues ya no tanto por la mamá, porque no vio, ¿no? Materializado
esa sentencia, pero sí por los hijos, ¿no? Que quedaron desprotegidos y perdieron a sus padres. Yo creo que esa satisfacción, no, vale oro. ¿Qué digo? O sea, los que hacemos derecho de daños, la satisfacción de llevar a las víctimas un poco de justicia cuando han perdido tanto, creo que yo es lo más grande que me ha dado mi profesión. Precisamente esa es una de las intenciones de nuestro despacho, nuestra visión, el lograr, eh, el lograr ayudar, apoyar a familias a obtener la justicia que se merecen. Y únicamente como comentario final, me permito agradecer la invitación a mi nombre y a nombre de todo el equipo de mi defensor legal que se encuentran atrás de mí para apoyarme en estos comentarios. Muy bien, chicos. Pues yo sé que todos se quedaron con muchas ganas de preguntar y participar. Pues espero que no sea la última ocasión, Rocío, que estés con nosotros. Y gracias a todos por conectarse, gracias a todos en redes sociales que también nos han estado siguiendo. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener a nuestra maestra preferida y querida, Emily Sutro, en donde vamos a hablar de mobbing. Entonces, la próxima sesión vamos a analizar sentencia que dieron lugar precisamente por temas de discriminación en las relaciones laborales. No se lo pierdan, nos vemos el próximo miércoles. Inscríbanse a la maestría. De eso se trata el derecho de daños, de todo lo que hemos estado hablando desde hace ya algunos meses. Les mando un abrazo, Rocío. Genial, Buenos días a excelente, todos. perfecta. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.